un nuevo año y todos los meses de enero los cristianos celebran la Epifanía. De forma diferente para católicos, iglesias protestantes, ortodoxas, pero uno le da mayor motivación, mayor tradición a la inmersión, al baño, al bautizo. Otros le dan mayor importancia a la tradicional figura de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús recién nacido. Las iglesias protestantes, pues en los países protestantes, pues se va paulatinamente, prácticamente impera ya la figura de Papá Noel frente a la figura de los magos, porque Papá Noel tiene una magnífica ventaja estratégica, que es que Papá Noel aparece con sus regalos cuando los niños acaban de comenzar las vacaciones, con lo cual es el tiempo perfecto para que jueguen con ellos. Los Reyes Magos ahí no estuvieron muy atinados y aparecen con los regalos al final de las vacaciones de los niños, con lo cual pues gran parte de la magia y la posibilidad de jugar se escapa. Pero, ¿qué es la Epifanía que de una manera u otra celebran todas las iglesias cristianas? ¿Qué es la tradición de los Reyes Magos? ¿Dónde está asentada? ¿En qué países? ¿Y qué hay de cierto o qué pudiera haber de cierto en la tradición de los Reyes Magos y que se sabe que no puede ser cierto de ninguna manera? Hoy vamos a analizar esta cuestión, la base histórica que pudiera haber tras los Reyes Magos. Para los cristianos, la palabra Epifanía significa manifestación, aparición de Cristo. Y en la tradición cristiana existen tres momentos que se consideran apariciones, manifestaciones de Cristo como Dios. El primer momento era la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, afirmando que era una persona no común, sino sobrenatural. El segundo momento, el bautismo de Jesús por San Juan Bautista. Y el tercer momento, en la boda de Caná, cuando realiza el milagro de convertir el agua en vino delante de sus discípulos. Pues diferentes iglesias cristianas, porque sabemos que existen centenares de diferentes iglesias cristianas, pues toman el momento de la Epifanía en episodios diferentes. Para los ortodoxos, lo principal es la celebración del bautismo de Jesús por San Juan Bautista. Y en los países ortodoxos normalmente se arroja agua, se bautiza, se hacen inmersiones en agua, comúnmente en agua muy helada, entre el hielo en algunos países donde se prueba la fe de los creyentes, y en fechas diferentes, porque por ejemplo los ortodoxos de Bulgaria, Grecia o Rumanía siguen el calendario gregoriano y celebran esas inmersiones, esos bautizos, esa Epifanía, el día 6 de enero, mientras en Rusia, Serbia o Ucrania celebran, siguiendo el calendario juliano, el 19 de enero. Para los católicos es donde se hace hincapié sobre la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús recién nacido el día 6 de enero. Fundamentalmente en España, en los países hispanoamericanos que heredaron la tradición católica, en Polonia, en Italia, donde también hay una tradición muy particular de los italianos, que es la Befana, una especie de bruja, que el día 6 de enero visita a los niños y si han sido buenos les trae cosas buenas y si han sido malos les trae carbón. En Alemania se celebra con los cantores de estrellas, unos niños vestidos de Reyes Magos que aparecen en las celebraciones normalmente en las iglesias. En Francia hay una tradición de la galette de roi, el roscón de Reyes o el pastel de Reyes, que igualmente se celebra en los países hispanoamericanos y en España. En fin, de diferente manera los católicos pues le dan más fuerza a la idea de los Reyes Magos. Pero
¿Qué hay de base histórica sobre la figura de los Reyes Magos? Pues la única referencia que existe se encuentra en el Evangelio de Mateo. Sabemos que Evangelio es cualquier texto escrito antiguo que da noticias sobre Jesucristo. Existen más de 50 documentos escritos que dan noticias sobre Jesucristo y es lo que se llama Evangelio. Esos evangelios fueron escritos entre el año 70 y el año 110 de nuestra era, lo cual para muchos resulta sospechoso que durante la vida de Cristo, que había historiadores que escribían todo, pues nadie escribía de sus milagros y de sus portentos y se empezó a escribir un montón de años después de su supuesta muerte. En fin, sea como sea, la Iglesia Católica Romana, de esos más de 50 evangelios, reconoce solamente 4, que denomina con los nombres de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Nombres que sabemos que son ficticios también, no existieron ni corresponden con los discípulos de Cristo esos nombres. Son nombres que se dieron de una manera ficticia. Pues en el Evangelio de Mateo es el único donde se dice que unos magos que vinieron de Oriente fueron siguiendo una estrella y llegaron para adorar al niño recién nacido. No hay mención a que fueran 3, no hay mención a que fueran reyes, la única mención es que eran magos y que venían de Oriente. ¿Qué significado tiene eso? Porque tenía un significado en aquella época bastante fuerte. Mago es una palabra que viene del persa magusha, y magusha eran unos sacerdotes que interpretaban los designios de Dios en las estrellas. Ellos estaban continuamente observando las estrellas, eran sacerdotes y astrónomos. Entonces, decir en un evangelio escrito entre el año 70 y 110 que al nacimiento de Jesús vinieron unos magos de Oriente, lo que quería decir es que unos sacerdotes de otra religión persa pues reconocieron en las estrellas que estaba naciendo Dios y por tanto fueron a adorarlo y a llevarle presentes. Es el único testimonio escrito que hay, unos magos de Oriente, que eran unos sacerdotes de Persia, puede ser que de Babilonia también, que iban a adorar a Jesús recién nacido. Pero la tradición, que ya sabemos que en las religiones cuando se dice la tradición es una invención de alguien, no hay ninguna base histórica, pues ha ido creando sucesivas cosas. En el siglo III se establece que los magos eran 3, mientras otras iglesias como la siria o como la armenia pues consideraron que eran 12 que casaban muy bien con las tribus de los judíos, las 12 tribus. En el siglo VI, por primera vez alguien inventa y se le dan los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. En el siglo XV se hace corresponder esas 3 figuras inventadas de Melchor, Gaspar y Baltasar con las 3 razas que en el siglo XV se consideraban que existían. Hoy sabemos que la raza humana es única, pero en el siglo XV se decía que había la raza europea, que era Melchor, la raza asiática, que era Gaspar, y la raza africana, que era Baltasar, y por primera vez se representa como una persona africana, una persona negra, la figura de Baltasar. En el siglo XIX es cuando se comienza la tradición de que la noche anterior a la Epifanía, la noche anterior a los Reyes Magos, la noche de entre el 5 y el 6 de enero, es cuando traen los regalos, especialmente a los niños. Y en 1866 se inventa en Alcoy, provincia de Alicante, en España, pues la cabalgata de los Reyes Magos,
que se ha extendido prácticamente a todas las ciudades de España y a muchas ciudades de fuera de España. La famosa cabalgata de los Reyes Magos que los niños suelen ver con bastante ilusión, que contagian también a los mayores. En fin, nada de reyes, eran sacerdotes, nada de tres, no se determinó el número en el Evangelio de Matías, y ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, todo eso es inventado. El único documento que habla es el Evangelio de Mateo, como digo, que tampoco tiene una constancia histórica, tampoco se puede afirmar que eso pasó realmente, pero en fin, es un testimonio escrito que alude a esos sacerdotes, esos magos que venían de Oriente siguiendo una estrella. Sigue conectado con el canal, que seguiremos hablando de temas interesantes.